Bueno, hoy esta clase va a estar a cargo de María Victoria Fasano. Para los que no la conocen, Vicky es doctora en matemática, es profesora adjunta en la Universidad Nacional de La Plata desde hace más de 15 años, y también hace mucho tiempo que forma parte del equipo del IDIP, donde tiene a su cargo el área de bioestadística, y donde nos ayuda en todo lo que es el diseño y el análisis de los resultados de todas las investigaciones, y aparte de eso brinda este asesoramiento a otros grupos de investigación del hospital y de otras instituciones. Así que bueno, para nosotros es un placer que hoy esté compartiendo esta clase, que bueno, esperamos puedan aprovecharla, sacarse dudas y disfrutarla. Vicky, no sé si me olvidé de algo que quieras agregar, importante. No. Por mí está todo bien, todo dicho. Ok. Bueno, arranco. Entonces, bueno, la idea de la charla de hoy es hablar un poquito de base de datos y lo que es estadística descriptiva, o sea, algo más bien básico de cómo describir bien los datos. Se preguntarán muchos por qué arrancar con base de datos, es decir, si todos ya sabemos cómo armar una base de datos y nosotros llenamos las historias clínicas en un Excel y cosas. Bueno, lamentablemente es el mayor problema con el que yo desde el lugar de querer analizar datos me he encontrado, ¿sí? Por más que estén todos muy familiarizados con lo que es el Excel, hay muchos errores comunes al momento de cargarlo, ¿no? Cosas que no se tienen en cuenta desde la visión por ahí del médico en sí, que después al momento de querer analizarla, perdemos un montón de tiempo, ¿no? O sea, en este hay que ir y volver, decir, no, mira, esta columna me la llenaste toda mal, la tenés que volver a llenar, y eso implica, bueno, ir a volver a buscar las historias clínicas y demás, o sea, requiere mucho tiempo de revisión. Entonces, creo que la parte fundamental para después poder hacer un buen análisis de los datos es partir de una buena base de datos, ya sea que ustedes lo vayan a analizar como que requieran de otra persona que lo vaya a analizar, ¿sí? Entonces, si partimos de una buena base de datos, se van a poder obtener resultados. Si la base de datos que tenemos es deficiente, va a ser mucho más complejo, ¿sí? Y va a requerir mucho tiempo posterior de edición, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. La primera parte de la charla va a estar un poco más centrada en lo que es base de datos, y en la segunda vamos a la parte descriptiva, y hacia el final vamos a hacer un ejemplito práctico en donde vamos a tratar entre todos de armar una base de datos muy simple, ¿sí? Muy cortita, pero bueno, que ahí podemos identificar algunos errores comunes en el momento de la carga. Bien, entonces, en cuanto queremos ver esto de empezar a llenar una base de datos, lo más importante va a ser que primero logremos identificar de qué tipo de variables nosotros vamos a estar, con las cuales vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces, los tipos de variables vamos a dividir en dos grandes grupos, lo que son cualitativas, que vamos a ver pueden ser nominales o ordinales, y otras cuantitativas, ¿sí? Ahí vamos a ver de qué se trata cada una. Entonces, en lo que es cualitativa, dentro de lo que es nominal, vamos a tener aquellas, o qué vamos a llamar variables cualitativas nominales, son aquellas las que no tienen un orden entre las categorías, ¿sí? Las más usadas son las que consideramos dicotómicas, o sea, que tienen solo dos categorías. Por ejemplo, ahí abajo tienen, o sea, el sexo, que podemos considerarlo femenino o masculino. Después, hipertensión, sí o no, ¿sí? No sé, bueno, no, estoy quemando algún ejemplo a futuro, pero bueno, esas serían con dos categorías. Más categorías, por ejemplo, podría llegar a ser especialidad, pediatría, clínica, cardiología, endocrinología, otras, ¿sí? Entonces, entre las categorías no hay un orden, ¿sí? Y en general lo aconsejable, en la medida de lo posible,
es que el ingreso lo hagan numéricamente, ¿sí? Siempre, cuanto menos tengamos que escribir, menos posibilidad de error vamos a tener, ¿sí? Si yo voy a cargar femenino en vez de una F, voy a tener muchas más chances de equivocarme, porque son más letras que tengo que tipear, y más posibilidades que en alguna le pifie, que alguna la teclee doble, que alguna me la saltee, ¿sí? O que empiece a hacer macanas con mayúsculas y minúsculas. Entonces, siempre cuanto menos caracteres tengamos que cargar, siempre va a ser mucho más simple. Entonces, una de las formas es cargarlo numéricamente, y para eso, por ejemplo, podría ser aconsejable cuando tengo varias categorías, por ejemplo, en especialidad, cargarlas, codificarlas por orden alfabético, por ejemplo, ¿sí? Con el 1 podría cargar cardiología, con el 2 clínica, con el 3 endocrinología, y así siguiendo, ¿sí? En cuanto a las dicotómicas, las que tienen solamente 2 categorías, muchas veces lo que conviene es cargarlas con ceros y unos. Por ejemplo, hipertensión, yo podría elegir cargar con el 1 el sí, y con el 0 elegir para el no. Y eso lo que me permite es que si yo simplemente sumo esa columna, ya voy a saber, por ejemplo, cuántos hipertensos tengo en mi base, ¿sí? Pero bueno, eso es como aconsejable si se quiere, pero no obligatorio, digamos, ¿sí? Bien, después habíamos dicho que dentro de las cualitativas también están las ordinales, ¿sí? En estas sí hay un orden, ¿sí? Hay una categoría que, digamos, va primero, otra que le sigue, y así siguiendo, pero la diferencia entre dos categorías seguidas, ¿sí? Adyacentes, no es la misma en toda la escala. Por ejemplo, un test de Apgar del recién nacido, un score cardíaco, el nivel educativo, ¿sí? Nivel educativo, si yo digo primaria completa, que tengamos algunas categorías, que podría ser primaria completa, hasta secundaria completa y universitario, ¿sí? Yo sé que primaria es más chico que secundario completo, y esto es más chico que universitario completo. Pero la diferencia que hay entre primaria completa y secundaria completa no es la misma que la de secundaria completa a universitario completo, ¿sí? Entonces, hay un orden entre las categorías, pero no es como digamos, la distancia que hay no es la misma entre las distintas categorías. Y después, en estos casos, nuevamente, es aconsejable, si uno lo va a llenar, codificar numéricamente, esa es obligatorio en este caso sí, hacerlo en el orden que corresponde, ¿sí? Supongamos en esto que digo nivel de educación, y digo, bueno, yo pongo con el 1, voy a denotar lo que es primaria completa. Bueno, con el 2 voy a tener que poner a secundaria completa, y con el 3 universitario. No puedo poner números aleatorios, ¿sí? En este caso, ni hacerlo por orden alfabético, nada, no. En el orden de las categorías, que podría ser de menor a mayor o de mayor a menor. Eso lo eligen ustedes, y muchas veces depende del objetivo del estudio, ¿sí? Bien, y después vienen las cuantitativas o numéricas, que son las más comúnmente conocidas, como que uno las representa con números, ¿no? O sea, es una cantidad. Por ejemplo, la edad, que uno la puede medir en años, en meses, en días, y uno la puede hacer tan exacta como quiera, ¿sí? Lo mismo el peso, el nivel de hemoglobina, el Z-score de talla de edad, por ejemplo, o podrían ser una cantidad, no sé, cantidad de sesiones de estimulación temprana que hizo durante el año, no sé, cantidad de mamaderas que toma al día el bebé al mes o al año, cantidad de convivientes en el hogar, ¿sí? Entonces, en estos últimos 3 casos, nosotros, bueno, puede ser 0, 1, 2, 3, no puede ser 1,5, 2,5, ¿sí? No puede haber un conviviente y medio, 2 convivientes y medio, no, ¿sí? O sea, entonces estos son más los que se llaman discretas, y estas continuas. Pero eso no importa tanto. La cuestión es que sepamos identificar que son variables numéricas o cuantitativas. Bien. Entonces, veamos a un par de ejemplos para discutir entre todos, a ver si podemos decir que sean nominales, dicotómicas
perdón, dicotómicas no, categóricas, nominales u ordinales, o si son más de tipo cuantitativas, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, la idea acá es si pueden desilenciarse y vamos haciéndolo entre todos, a ver qué les parece que pueden llegar a ser estos ejemplos. A ver, si nosotros medimos la glucosa como tal, ¿qué tipo de variable les parece a ustedes que es de las que vimos, de las tres? ¿Cuantitativa o de las cuales nominal o ordinal? ¿Alguno que se anime? ¿Cuantitativa? Perfecto, cuantitativa. Ahora, si yo lo planteo como diabetes, ¿qué les parece que es? O sea, si el paciente es diabético o no es diabético. Cualitativa, nominal. Perfecto, ¿sí? Fíjense que para saber si es diabético o no es diabético, yo tuve que medir, bueno, yo le puse glucosa, pero probablemente sea glucemia, ¿no? Pero tuve que medir, o sea, la construyo a partir de otra variable que es cuantitativa, ¿sí? Pero si yo la mido como glucemia, glucosa, es cuantitativa. Ahora, si yo voy a la característica, si es diabético o no es diabético, pasa a ser nominal, ¿sí? O sea, cuali y nominal. País de residencia. ¿Qué les parece? ¿Cuali o cuanti? Cualitativa nominal. Bien, cualitativa nominal, porque no tengo un orden, ¿sí? No, en principio, habrá que ver, bueno, por ahí, según los intereses de la investigación, pero a priori no tendría un orden entre, no sé, que sea de Argentina, de Bolivia, de Perú, Paraguay, no sé, Chile, qué sé yo, ¿sí? Entonces, nominal, no habría un orden. Nivel de ingreso del paciente. Acá tengan en cuenta que nosotros al paciente no le vamos a preguntar, en general al menos, es medio como, si no duro, preguntarle al paciente directamente cuánto ganás. No, yo le voy a dar categorías, es decir, bueno, no sé, ganás menos de 10.000 al mes, entre 10.000 y 20.000, entre 20.000, más de 30.000, pongámosle, ¿sí? Entonces, medido de esa manera, ¿de qué tipo de variable estaríamos hablando? Cualitativa ordinal. Exacto, ¿sí? Quali, pero ordinal, porque tengo un orden entre las categorías. Bien, vamos una más. Si mido la talla, Cuantitativo. perfecto. Tipo de parto, Cualitativo nominal. perfecto. Tengo, ¿sí? Dos categorías ahí, ¿sí? Y no, en principio no tengo un orden entre ellas. Y las últimas dos, cantidad de embarazos, Cuantitativa. bien, discreta. Y el estado nutricional me refiero a bajo peso, normopeso, sobrepeso u obesidad. Cualitativa ordinal. Exacto, muy bien. Bien. Perfecto, entonces, ahora sí vamos, una vez que tenemos una idea de qué tipo de variables nosotros vamos a estar trabajando, lo que vamos a hacer es, bueno, a ver, ¿cómo lo cargamos en un Excel? ¿Sí? Primero, o sea, alguna consideración como para tener en cuenta antes de ir al Excel, ¿sí? Nosotros tenemos que tener presente cuál es el objetivo de nuestra investigación y pensar bien qué variables nosotros vamos a necesitar relevar para cumplir con ese objetivo, ¿sí? La idea es tampoco juntar todas las variables y llenar todas las variables que aparezcan en la historia clínica, por ejemplo, por si acaso, porque por ahí nos queda una base tremendamente, que tiene más columnas que filas y larga hasta allá, que en la mitad del camino nos cansamos, perdimos las cosas, bueno, o sea, hay que pensar bien qué variables me van a interesar y pensarlo de manera que no me falten, ¿sí? No hay ni un extremo ni el otro, o sea, que no sea demasiado cortita, o sea, o demasiado escueta, de manera que por ahí después hay algo que sí, realmente me había olvidado, lo necesitaba, y bueno, y eso implica que tenga que ir a buscar todas las historias clínicas de nuevo. Entonces es muy importante
el pensar bien antes de ponerme a cargar, ¿sí? Analizar bien qué cosas me interesan y qué cosas, bueno, puedo prescindir. Y algo que en general yo suelo recomendarles es que, supongamos que a mí, entre alguna de las cosas, me interesa saber si la persona, por ejemplo, es hipertensa o no. Bueno, ustedes están con niños. Supongamos que estemos clasificando, a los niños en esto que decíamos, bajo peso, sobrepeso, normopeso o obesidad, ¿sí? En vez de cargar simplemente estas categorías, o sea, como lo que ustedes, para poder clasificarlo en cualquiera de esas 4 categorías, ustedes van a necesitar calcular el Z-score de, no sé, si peso, talla o el de índice masa corporal, pero ustedes tienen que calcular ese Z-score. Entonces, en vez de guardarlo como alguna de esas 4 categorías, es preferible cargar el Z-score, porque a partir del Z-score nosotros podemos recuperar, podemos clasificarlo en esas 4 categorías. Pero dadas esas 4 categorías, no podemos volver para atrás con el Z-score, ¿sí? Entonces, es aconsejable que, ya que tuvieron que tomarse el trabajito de calcular el Z-score, carguen ese valor y después a partir de eso se puede calcular y clasificar en esas categorías, ¿sí? Porque no saben si después, en un futuro, cuando van a analizar los datos, no les interesa tener el Z-score como variable cuantitativa, ¿sí? Y hacer una comparación desde otro lado. Entonces, eso en costo-beneficio es preferible cargar el valor crudo. En el ejemplo que les decía al comienzo de la hipertensión, ¿sí? Sería preferible cargar los valores de la presión y después uno los clasifica. ¿Bien? Bueno, una vez que uno decide qué variables son las que va a relevar, empezamos con la carga de datos en el Excel. ¿Y por qué uso el Excel? Porque es algo que comúnmente está en cualquier computadora que pueda estar en el servicio, que cada uno la tenga en la casa, lo que fuere, es un programa que habitualmente está, ¿sí? Entonces es como lo más universal. Y después los programas estadísticos podemos levantar la base desde ahí, ¿sí? Desde cualquier programa ya cualquiera levanta desde el Excel sin problema. Bien, entonces, para ponernos de acuerdo, para cargar una base en el Excel, cada fila representa un individuo, caso, pacientes, lo que fuere, ¿sí? Y cada columna va a representar una variable, ¿sí? En este caso acá tengo, no sé, la identificación, sexo, fecha de nacimiento, registro, ¿sí? Entonces, cada columna una variable, cada fila un caso paciente distinto. Bien. Bueno, después algo importante es que para cada columna tenga el formato correcto, ¿sí? Y ahí, básicamente tenemos un par de formatos, o 3 formatos que son los más importantes que tienen que tener en cuenta, que es texto, fecha o número, ¿sí? Entonces, para el caso de texto, ¿sí? O sea, seleccionan la columna, fíjense que agarro o sea, selecciono toda la columna, cliqueo desde acá, desde el B, así me selecciona toda la columna y lo formateo con, en este caso, texto, ¿sí? Formato texto. Para la carga de números, utilizamos como separación la coma, ¿sí? Cuidado porque si utilizan el punto lo va a tomar como texto, entonces cuando lo importamos desde un programa estadístico va a ser un desastre, porque las que tienen comas, no va a entender que hay números mezclados con algo que considera como texto, ¿sí? Así que va a ser desastres y lo que tenga punto va a desaparecer o va a tomarlo como cualquier cosa. Así que las separaciones con coma, si utilizan la parte del teclado que tiene solamente los numeritos, no sé cómo se llama, pero el pedacito ese que tiene solo los numeritos, ese puntito que hay abajo, ese ya lo toma como coma, ¿sí? Así que siempre, cuando uno carga algo numérico, siempre es conveniente
el pedacito del costado, si lo hubiera. Ahora, si lo cargan con los números que están por encima de las letras, ahí sí tienen que prestar atención y utilizar la coma como separador. Después, bueno, en cuanto a la cantidad de decimales que carguen, va a depender de la variable que estén midiendo, ¿sí? Y cuán preciso les interesa que sea. ¿Está? Si yo estoy midiendo, estoy cargando, por ejemplo, el peso de un niño, ¿sí? O de un bebé, pensémoslo. Si yo lo estoy cargando en kilos, bueno, probablemente me interese por lo menos ponerle 2 decimales y no 3, ¿sí? Pero va a depender de la precisión que yo tenga. Si yo solamente puedo medir 3 kilos 260 con 2 decimales, me va a ir bien. Pero si yo puedo medir 3 kilos 265, bueno, voy a necesitar el tercer decimal, ¿sí? Va a depender siempre de la precisión con la que estemos trabajando y podamos, hasta la que podamos seguir. Bueno, el formato de números es eligiéndolo, simplemente ahí dice número, y por default utiliza 2 decimales. Eso lo pueden modificar, achicar o extender con cualquiera de las teclas estas de acá, ¿sí? Bien, y después, para fechas, hay 2 opciones. Yo suelo utilizar la que es la fecha corta, porque es la que utiliza, o sea, es la que comúnmente llenamos, solemos escribir nosotros la fecha, ¿sí? 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 4 para el año. ¿Bien? Bueno. Y algo importante en el Excel es la utilización de los filtros. ¿Con qué objetivo? Bueno, el empezar a chequear un poquitito, depurar un poquito la base. Si yo me paro en una casilla, en realidad en una cualquiera, ¿sí? Podría seleccionar una columna, pero en general me conviene, me paro, por ejemplo, acá en la primera y busco en esta opción los filtros, me aparecen en toda la primera fila, me aparece esta flechita hacia abajo, ¿sí? Si cliqueo ahí, me van a aparecer, por ejemplo, esta columna que es texto, me aparecen las distintas categorías ordenadas alfabéticamente, ¿sí? ¿Esto qué me va a permitir? Si supongamos, yo en vez de escribir, ¿se acuerdan? Yo les había dicho que era preferible cuanto menos caracteres pudieran escribir, mejor. Pero si no me hicieron caso y, por ejemplo, escribieron femenino, masculino, ¿sí? En vez de una F y una M, acá esto lo que les va a permitir es, si, por ejemplo, ustedes en una escribieron fem, en la otra femenino, en la otra femenino les salió una O de más, ¿sí? En otra, no sé, se comieron una letra en el medio. Acá les van a aparecer muchas categorías y entonces, bueno, van a tener que ir ajustando y corrigiendo las que tengan error. Hay un problema que el Excel no discrimina mayúsculas de minúsculas, ¿sí? Entonces, si ustedes cargaron F mayúscula en unas y F minúsculas en otras, acá no los va a identificar, ¿sí? Van a ser todos Fs, así que en eso van a tener que tener cuidado, porque de acá no lo van a ver, y sí, cuando lo importemos desde algún programa estadístico, no va a considerar igual la F minúscula que la F mayúscula, y eso va a traer más categorías que uno no quiere, ¿sí? Por eso también es importante, sobre todo si va a haber más de una persona que realice la carga, el poder ponerse de acuerdo previo a iniciar la carga, cómo van a cargarla, ¿no? O sea, si van a decir, no, el sexo lo vamos a escribir todo con una sola letra y todas en minúscula. Listo. Bueno, F minúscula, M minúscula. Listo. O no, lo vamos a escribir siempre todo con mayúscula. Bueno, F y M, todo en mayúscula. Después, bueno, también nos puede servir para seleccionar alguna categoría, ¿sí? Esto de los filtros. Si selecciono solamente la F, por ejemplo, para quedarme solo con los de sexo femenino. Otra
para variables cargadas así numéricamente, lo que nos hace es ordenarlas de menor a mayor, ¿sí? Y nos permite, por ejemplo, detectar algún caso sospechoso. Fíjense que correspondía al orden de nacimiento, ¿sí? Un orden de nacimiento 21 al menos me resulta sospechoso, ¿sí? Puede ser que justo sea una mujer muy fértil y bueno, pero al menos me va a generar la sospecha de ir a chequearlo, ¿sí? Bien, y la otra cosa que nos puede servir es para identificar o seleccionar, quedarme con las celdas vacías. Supongamos que, no sé, del laboratorio habían venido primero un tipo de análisis y después llegaron las ferritinas, por ejemplo, y yo quiero ir a cargar las ferritinas que me faltaban. Bueno, selecciono en este caso, por ejemplo, las celdas que no tienen cargada la ferritina y me resulta, en vez de tener que ir buscándolas, las tengo todas agrupaditas. Bien. Bueno, hasta ahí vamos. Mira cómo va. Muy acelerada me parece, ¿no? Pero bueno, como que creo que por ahí esa parte les puede aburrir un poco más. Ahora, nosotros tenemos, imaginémonos que tenemos la base cargada. Como les decía, bueno, hacia el final de la clase hacemos un ejemplito práctico, donde a partir de una ficha, digamos, tratamos de generar la base. Pero supongamos entonces que tenemos nuestra base armada y queremos empezar a describirla, ¿sí? Empezar a buscar algún resultado. Entonces, lo que nosotros vamos, lo básico va a ser lo que es la estadística descriptiva, que es esto, resumir la información, ya sea mediante un número, una tabla o un gráfico, ¿sí? Nosotros, las variables que nos interesan, queremos resumirlas de alguna manera, ¿sí? Ahora bien, esto va a estar íntimamente relacionado con lo que decíamos al principio. Bueno, depende de qué tipo de variable nosotros tengamos, van a ser la forma que nosotros tengamos de describirla, ¿sí? Entonces, arranquemos con las más simples y las que menos posibilidades tenemos para su descripción, ¿sí? Que son las variables categóricas cualitativas. Estas las podemos resumir mediante tablas de frecuencia porcentaje y en gráficos, barras o tortas, que ahora veremos de hacer un comentario al respecto. En cuanto a las frecuencias, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente la frecuencia representa la cantidad, ¿sí? Supongamos que estamos, en el caso esto de la especialidad, una base chiquitita de 39 datos, y decía, bueno, 14 me dijeron que la especialidad que tenían era pediatría, 9 me contestaron que cardiología, 10 clínica, y así siguiendo, ¿sí? Bien, y el porcentaje lo obtengo dividiendo la frecuencia por el total. En este caso eran 39, este porcentaje corresponde a hacer 14 dividido 39 y multiplicarlo por 100 para expresarlo como porcentaje, ¿sí? Una aclaración es que si el total de respuestas, supongamos que mi base fuese de 39, pero acá hubo 2 en vez de otras, supongamos que fuesen estas 4, y hay 2 que no me contestaron, ¿sí? Que no me quisieron contestar, o la respuesta se perdió, o lo que fuere. Entonces, el total de respuestas que yo tengo positivas son 37, ¿sí? Entonces, este porcentaje correspondería que lo calculara sobre esos 37, no sobre los 39 originales, a menos que me interese relevar o poner como una categoría extra los que no contestaron, ¿sí? Pero si no me interesa ponerlo como categoría extra, mi total pasan a ser aquellos que contestaron positivamente, ¿sí? Los otros me lo olvido. Bien, entonces, como descripción numérica, es esto lo único que se puede hacer con variables cualitativas. La forma de representarlo es mediante gráficos de barra, que pueden ser de frecuencia o de porcentaje, ¿sí? Fíjense en el eje Y la diferencia. Acá, en el de frecuencias va hasta el 14, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo?
representando para cada categoría, le pongo altura su frecuencia, o sea, la cantidad de individuos que contestaron que su especialidad era pediatría. En este caso, 14, ¿sí? Acá, para cardiología, cuento qué cantidad, 9, ¿sí? Y así con cada una de ellas. Ahora, si hago el de porcentaje, yo le pongo de altura el porcentaje de reciente, pongámosle, que me contestaron que su especialidad era pediatría, ¿sí? Y así con cada uno de ellos. ¿Está? Son similares y cualquiera de las dos es válida. En general, se suele usar más la de porcentajes, pero es indistinto. Otra forma de representarlo es el gráfico de torta de sectores, pero por más que en general a los médicos les gusta mucho este gráfico, es el más desaconsejado, ¿sí? Es el más criticado en general en la bibliografía. No es el mejor visto, digamos. En general es preferible el gráfico de barras al de torta. Así que, en la medida de lo posible, evítenlo. Una breve descripción nomás es que acá esto se arma con el sector es proporcional a su frecuencia, digamos, ¿sí? El área del sector. Bien. Ahora, en cuanto a lo que son las variables cuantitativas o numéricas, ¿sí? Bueno, acá tenemos un poco más de opciones. En cuanto a representarlas numéricamente, tenemos dos opciones. Representarla como media más menos desvío o como la mediana y el intervalo intercuartílico, ¿sí? Ahora vamos a ver bien de qué se trata cada cosa, ¿sí? Y después, gráficamente, están lo que son los histogramas o los box plots o diagramas de caja. Bien, entonces, en cuanto a la cuestión numérica, tenemos que diferenciar lo que son las medidas de centro o de centralidad y las medidas de dispersión, ¿sí? Fíjense que acá yo les dije, bueno, la vamos a representar como media más menos desvío o como mediana y el rango, ¿sí? O el intervalo intercuartílico. La media o la mediana vienen a representar medidas de centralidad. Y estos dos, el desvío o el intervalo intercuartílico, la dispersión, ¿sí? Las que son las medidas de centralidad, lo que vendrían a representar es más o menos alrededor de qué valor se vienen concentrando nuestros datos. En cuanto a las medidas de dispersión, justamente lo que hacen es, respecto de ese valor central, miden cuán dispersos están, ¿sí? Si están más concentrados alrededor de ese valor o más dispersos. Bien, entonces, arrancamos con lo que son las medidas de centralidad, que son, la media muestral es lo más comúnmente utilizado, que es el promedio de los datos. Digo lo más comúnmente, pero eso no quiere decir que sea lo más correcto, ¿sí? Muchas veces es lo más utilizado, pero mal utilizado. Y ahora les muestro un ejemplito de por qué no siempre es la mejor opción. Y la otra es la mediana, ¿sí? La mediana lo que hace es, o digamos, para calcularlo, nosotros lo que tenemos que hacer es ordenar los valores de menor a mayor, ¿sí? Y la mediana es el valor que me queda en el centro, ¿sí? Que me divide a mis datos en dos mitades, ¿sí? La mitad va a estar por debajo y la otra mitad por encima. Entonces, permítanme que quiero mostrar un ejemplo. Supongamos que tenemos estos 10 valores de hemoglobina, ¿sí? De niños de 6 meses de edad, ¿sí? Bien, entonces, veamos la media muestral, dijimos es el promedio de los datos. Lo que hago es sumarlos a todos y dividirlo por el total, la cantidad de datos que tengo, que en este caso dijimos 10. Bien, este promedio me está dando 10,94. Ahora, para calcular la mediana, dijimos que primero necesitamos ordenar los valores de menor a mayor, ¿sí? Entonces, los ordeno, estos 10 valores están acá ordenados de menor a mayor. Y lo que yo necesito es buscar cuál es el valor central, ¿sí? En este caso,
A ver, si nosotros tenemos una cantidad impar de datos, va a haber un valor central, un valor que esté en el medio, ¿sí? El que esté en la posición del medio, digamos, ¿no? En cambio, si tenemos una cantidad de datos pares, como es este, no va a haber un único valor que esté en el centro, sino que va a haber dos, ¿sí? En este caso, fíjense que los dos que están en el centro son estos, ¿sí? El que está en la posición 5 y en la posición 6, ¿bien? Entonces, la mediana va a ser el promedio de estos dos valores, ¿sí? Entonces, en este caso, la mediana nos queda el promedio de estos dos valores que nos da 11,05. Comparado al 10,94 del promedio, más o menos están cerquita, ¿sí? Pero ahora supongamos que le pifié y en vez de 10,5, cuando lo fui a ingresar, no apreté bien la tecla de la coma y me quedó 105, ¿sí? Obviamente que en 10 valores yo esto lo voy a detectar fácilmente, ¿sí? Pero ustedes imagínense que en una base de más valores y que haya no solo uno, sino un par, ¿mal? Podrían llegar a pasarse y no darnos cuenta. Bueno, vamos a ver cómo afecta esto al promedio, ¿sí? Fíjense, si yo en vez de 10,5 reemplazo por 105, ¿cómo nos cambia nuestro promedio? Y claramente este valor no representa las hemoglobinas de los niños de 6 meses de edad. 20 con, ni siquiera sé si representa la hemoglobina de un adulto. Ya eso se me escapa en mis conocimientos. Pero claramente no va a estar representando el centro de estos datos, ¿sí? Veamos qué pasa con la mediana. Entonces, con la mediana, nosotros teníamos, un segundo, este valor 10,5, ¿sí? Que, bueno, que en vez de 10,5 lo cargué mal como 105, entonces en mi nuevo orden, este 105 va a ir al final ubicado, ¿sí? Entonces, no va a estar acá, sino que va a estar al final. Entonces, busco nuevamente cuáles van a ser los valores centrales, ¿sí? Dijimos el que estaba en la posición 5 y 6. Va a ser 1, 2, este va a ser el tercero, cuarto, quinto, sexto. Entonces, ahora va a ser el promedio de estos dos. Y por lo tanto, la mediana va a ser el promedio, bueno, en este caso coinciden, me va a quedar 11,1, ¿sí? Recuerden que nuestro valor anterior era 11,05, 11,05 y ahora cambió a 11,1, ¿sí? No cambió tanto respecto del cambio que se produjo en el promedio, ¿sí? Bien, entonces, lo que nosotros decimos es que la mediana en general es más resistente a la presencia de valores atípicos que el promedio, ¿sí? Bueno, y permítanme una diapositiva hacerla de esta manera porque quiero volver al otro un segundito. Bien, entonces, esto en cuanto a lo que son medidas de centralidad, ¿sí? O del centro. Nos focalizamos en describir alrededor de qué valor se concentran los datos. Y dijimos que toda medida de centro tiene que ir acompañada por su medida de dispersión, ¿sí? Y acá tenemos de dos tipos. El desvío muestral es el que se relaciona con la media muestral porque justamente lo que hace es medir cuánto se alejan los demás valores respecto de esa media muestral, ¿sí? Y el intervalo intercuartílico es el que nosotros utilizamos o acompaña a la mediana. Lo que hacemos es justamente calcular la mediana de los valores inferiores a la mediana de los valores superiores a la mediana, y ahí tenemos los cuartiles. Es decir, ¿se acuerdan que nosotros acá dijimos que la mediana de los datos originales estaba por acá, ¿sí? Estaba por acá.
¿Mm? Entonces, considero los valores menores o iguales a la mediana y calculo la mediana de este nuevo conjuntito. Me queda el que está en la tercera posición. Esto es el que llamamos el primer cuartil. Y lo mismo hacemos con los que están por encima de la mediana, ¿sí? Nos queda este conjuntito, este de acá viene a ser el tercer cuartil, ¿sí? Entonces, lo que a nosotros nos queda es que nos queda la muestra dividida en 4 partes. Los que están por debajo del primer cuartil, los que están entre el primer cuartil y la mediana, entre la mediana y el tercer cuartil y por encima, ¿sí? Hay un 25% de los datos que están por acá, otro 25% que está por acá, otro acá y otro acá, ¿sí? Entonces, en definitiva, los cuartiles y la mediana lo que me están haciendo es justamente dividir mi población en 4 partes iguales. Iguales en el sentido de cantidad de individuos en cada parte, ¿no? Entonces, resumiendo, la media es la que utilizamos con el desvío y la mediana con el intervalo intercuartílico. En un cachito vamos a ver, bueno, cuál corresponde según el caso, ¿no? Bien, entonces acá, por ejemplo, tenemos un ejemplito, no es de los mismos 10 datos, sino de una muestra un poquito más grande, pero la idea, yo tengo la media, el desvío, mínimo y máximo. ¿Qué quiero ver con el mínimo y máximo? Que los valores, si algo se me pasó en el filtro original de ir chequeando la base, bueno, que los valores estos, el mínimo y el máximo, estén dentro de los rangos posibles, ¿sí? Y del desvío lo que miro es que no me dé un valor tan grande comparado con la media, ¿sí? Porque eso puede llegar a ser indicio de que en realidad estos datos no puedan no ser bien descritos por estos parámetros, ¿sí? Y después, en cuanto a los percentiles, como decíamos recién, los más importantes son estos 3. El percentil 50 es la mediana, este es el primer cuartil y tercer cuartil, ¿sí? Un 25% de los datos me queda por debajo, otro 25% por encima de este, y la mediana es la que me parte en 2 mitades. Bien, entonces, lo anterior en cuanto a describirlo numéricamente. Y en cuanto a lo que es gráfico, dijimos, teníamos el histograma o el boxplot, ¿sí? El histograma, fíjense que esto se parece como a un gráfico de barras, pero lo que estamos haciendo es como agrupando en intervalitos, que están descritos acá abajo, uno podría decir, no sé, entre 8,5 y 9, entre 9 y 9,5, 9 y 5 y 10, y así, ¿sí? Y lo que miro es, bueno, cuántas, pongámosle, hemoglobinas cayeron en este intervalito. Y así, esa es la altura que le voy poniendo. ¿Qué es lo que a mí me interesa mirar en el histograma? La forma que va teniendo ¿sí? Si es más de tipo acampanada, ¿sí? Yo voy a querer buscar esta. Si hay valores extremos o si tiene como muchos piquitos, por ejemplo. Fíjense a diferencia con este otro histograma. ¿Ven cómo esto está más acumulado? O sea, tiene más área hacia la izquierda y una colita más alargadita hacia la derecha, ¿sí? Bueno, eso es lo que uno va viendo, o sea, la diferencia entre un histograma así o un histograma así, ¿sí? Miro la forma más que nada. Bien, y lo otro que decíamos, la otra forma de describirlo era mediante el boxplot o diagrama de caja, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos el boxplot para hemoglobina, ¿sí? Y vamos a ver qué representa cada cosa de estas. En la cajita, nosotros vamos a tener el 50% de los datos, porque fíjense, la rayita esta del medio de la caja representa la mediana. La rayita esta que está acá abajo, el límite inferior, digamos, de la cajita es el primer cuartil. Y la de arriba es el tercer cuartil, ¿sí? Entonces, como decíamos hoy, esto dentro de la caja esta
tengo el 50% de los datos. Y voy a tener distribuido un 25 por acá y un 25 por acá, ¿sí? Y los bigotes, en principio, van hasta el mínimo, ¿sí? Este sería el mínimo y este sería el máximo. Ahora, vieron que a veces hay, vieron boxplot que tienen unos puntitos por afuera, ¿no? ¿Sí? En esos casos no llega hasta el máximo, por ejemplo, lo mismo si pasara hasta el mínimo, sino que llega hasta un límite preestablecido que, bueno, es una vez y media esta distancia, ¿sí? Esos son valores que quedan muy por encima, y entonces el bigote se corta antes y se marcan los puntitos como lo que considera valores más atípicos, ¿sí? Pero bueno, o sea, el boxplot lo que nos permite es nuevamente tener una dimensión de nuestros datos y de cómo se distribuyen a lo largo de, digamos, de la escala. Bien, nuevamente este es un boxplot para la hemoglobina, que se correspondía con ese histograma bastante acampanado y simétrico. Y este otro es el de la ferritina, ¿sí? Fíjense cómo este bigote es más larguito que este, indicándonos también eso que nosotros veíamos en el histograma de que la colita derecha era más alargada, ¿sí? Y acá tenemos dos puntitos marcados por fuera, es decir, bueno, hay valores que están bastante alejados del resto, ¿sí? Bien. Y finalizando entonces, antes de ver el ejemplo en común de la base, hablarles un cachitito de lo que es la distribución normal y por qué focalizarnos en esto, porque es uno de los supuestos estos fundamentales para la validez de muchos test estadísticos, como lo que ustedes seguramente han escuchado como STUD, ANOVA, todas esas cosas, bueno, se basan en la validez de la normalidad, ¿sí? Si la distribución no es normal, y normal en el sentido estadístico, no en el sentido de cada especialidad, ¿sí? Ahora vemos de qué se trata. Y entonces es fundamental, previo a poder realizar cualquier test, chequear si se cumple o no. Entonces, esta es la distribución normal, esto tiene una forma bien acampanada, simétrica, ¿sí? Y por eso es donde yo les recalcaba en el histograma de buscar esa forma acampanada, ¿sí? Entonces, bueno, hay distintas formas para chequear la normalidad. La parte gráfica están, por ejemplo, en los boxplot o el histograma, que es lo que vimos, y algún otro que se llama el QQplot, y hay otros dando vuelta, pero bueno, vamos a lo básico, y obviamente que hay test estadísticos para chequearlo, pero que bueno, por ahora se nos escapan a lo que podemos llegar a hacer, ¿sí? Simplemente se los dejo nombrados para que les suene. Pero desde la parte gráfica, lo que nosotros vamos a querer observar dentro de los histogramas es esa forma acampanada y más bien simétrica, y si vemos valores extremos o no, ¿sí? Y respecto del boxplot, de nuevo, también vamos a mirar simetría, tanto de la cajita como de los bigotes, y presencia de valores extremos, ¿sí? Entonces, de lo que nosotros observamos, nosotros podríamos decir que, por ejemplo, la hemoglobina tiene una distribución más normal, porque su forma del histograma era más bien acampanada, simétrica, no tenía valores extremos. Lo mismo ocurría con el boxplot. En cambio, la de la ferritina, el ejemplo que vimos, no tiende a no ser normal, ¿sí? Porque claramente no tenía forma acampanada, era asimétrica, ¿sí? Entonces iba como rompiendo todas las hipótesis. Bien, y entonces, una vez que uno tiene decidido si puede considerar que la distribución es normal o no, en función de eso es cómo corresponde describir esos datos. Si con la media más o menos el desvío, si la distribución uno la puede considerar normal, y si no, va a tener que utilizar la mediana y el rango intercuartílico, porque si no, la media y el desvío pueden llegar a darme algo totalmente irreal
o sea, no van a representar bien mis datos, ¿sí? Bien, entonces, con esto vamos finalizando y no sé si tienen alguna pregunta, si fui muy rápido, y si no, vamos al ejemplo práctico de ver cómo cargar la base de datos. ¿Alguna duda, pregunta o algo? ¿O vamos al ejemplo? Chan, chan. ¿Vamos al ejemplo? Dale, vamos al ejemplo. Buenísimo. Bueno, a ver si... la idea es que, nuevamente, a ver, se desilencian y vamos haciéndolo entre todos porque si no, no tiene gracia. Nosotros tenemos esta ficha, bueno, está llenada hasta ahí, pero vamos por partes, ¿sí? Supongamos que tenemos esta ficha y nosotros queremos, a partir de los datos que tenemos en la ficha, estos son todos los que necesitamos, los queremos meter en una base de datos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por armar nuestra columnita, nuestra primer fila de nombres de variables, ¿sí? A ver, ¿cuál les parece a ustedes que tiene que ser la primera de mis variables? Después el resto las pueden poner en el orden que quieras, pero la primera tiene que ser una en particular. ¿Cuál se les ocurre? Identificar a la muestra o al paciente número 1. Exactamente. Vamos a poner la identificación del paciente. ¿Sí? En general, yo suelo utilizar otra, una extra, que no sé, le pongo ID general, donde simplemente voy a poner así, vaya, un numerito así como de orden, yo lo hago más que nada por si meto la pata en algún momento y la desordeno y después la quiero volver al orden original, esa me sirve como el orden, ¿sí? Pero eso es gusto mío. Entonces, acá tenemos el primer paciente, cuya identificación es B153. Bueno, a ver, ¿qué otra pondríamos? Acá ya puede ser cualquier orden, ¿sí? Por ejemplo, pongamos la fecha. Esta puede ser la fecha de registro. Otra podría llegar a haber alguna fecha de nacimiento, ¿sí? Vamos a poner otra que sea la edad. Y vamos a poner otra que sea acá sexo. Fíjense una cosa, como si yo cargo lo siguiente. Fíjense cómo solito el Excel, si yo no me meto a centrarlo o a ponerle, sí, la forma de alinearlo, perdón, solito, fíjense cómo me lo va poniendo a izquierda o a derecha, ¿sí? Lo que me pone a derecha es lo que está considerando como número. Y fíjense que estas así, me las está poniendo a la izquierda, me las considera como texto, ¿sí? Fíjense lo siguiente. Si yo acá pongo peso y pongo 76,5, ¿sí? Fíjense cómo me lo puso hacia la derecha. Y si supongamos que me equivoqué y puse así, fíjense cómo me lo está poniendo hacia la izquierda, ¿sí? Cómo me lo está considerando como texto eso. ¿Se ve la diferencia? Bien, sigo con otra, talla, BMI y acá. Lo que me queda para cargar acá es esta. Después ahora vemos las de abajo. ¿Cómo pondrían acá la columna esta? Para cargar estos datos de la presión.
Así ponen. Bueno, no sé si te conviene mejor separado la sistólica y la diastólica por otro lado. Bien, exactamente, ¿sí? Muchas veces obtuve esto, ¿no? O sea, y yo no hay forma de que le diga a mi programa que lo que está delante de la barrita es la sistólica, lo que está detrás de la barrita es la diastólica, ¿sí? No lo puede entender. Entonces, si a mí me interesa este dato, yo necesito cargar, por un lado, la sistólica, y por el otro lado, en otra columna, la diastólica, ¿sí? Otra cosa para tener en cuenta en cuanto a la elección de los nombres de las variables, traten de que no tengan caracteres extraños por ahí, en lo posible que no tengan acentos, ñes, arrobas, o, no sé, signos de preguntas o cosas así, porque eso cuando se lo importa desde algún programa estadístico suele traer problemas, ¿sí? Es algo en principio menor porque se puede en tal caso modificar antes, ¿sí? Pero si lo pueden tener en cuenta, mejor. Bien, y ahora nos quedan estas dos cosas, que es el nivel educativo y si tiene antecedentes, o sea, si tiene antecedentes de internación y el motivo, ¿sí? Entonces, a ver si me ayudan a generar esas variables. Empecemos con el nivel de educación. Se podría poner un número para simplificar cada una de las 4 y ya con eso también indicaríamos el grado o el orden. Lo podemos hacer El de orden, exacto. a mayor. Bien, entonces yo acá podría llamar a esta variable nivel educativo o nivel de educación, y lo que me conviene es insertar un comentario para que todos lo carguemos de igual manera, ¿sí? Y decirle, bueno, con el 1 estamos representando primaria incompleta, ¿sí? Con el 2 representamos primaria completa, con el 3 secundario completo, y con el 4, bueno, terciario o universitario, ¿sí? De esta manera, en este caso nosotros tendríamos el 3, de esta manera, si alguien se olvida, bueno, puede ir, pararse así encima de la celda y refrescar cuáles eran las categorías. Bien, y ahora la última que tenemos para cargar. A ver, antecedentes y motivo. O sea, si tiene antecedentes de internaciones, sí o no, y el motivo. ¿Cómo les parece que podríamos cargar esa variable? Yo les cuento cómo me lo encuentro. Una antecedentes. Y me ponen sí, coma, supongamos que quisieron escribir poco y en vez de síndrome coronario SC, coma, diabetes. Claro, tendríamos que desdoblarlo en una columna que diga antecedentes sí no, y en otra que le podemos poner, asignar números, como hiciste con el nivel educativo, a las distintas patologías previas. Bien, a ver, vamos así. Entonces, antecedente voy a decir sí o no, ¿sí? O sea, sumamos ese sí, este otro tendrá un no. Ahora, y acá vendría cuál, ¿no? Y entonces, síndrome coronario, coma, diabetes. No, yo decía que así como hiciste en el nivel educativo, que cada variable tenía un numerito. Perdón, me olvidé de que me habías dicho esa. Supongamos que acá dijéramos, no sé, 1 las pongo en el orden de ahí para que sea más fácil, síndrome coronario, 2, traumatismo, bueno, sigo, ¿sí? Con cada una de ellas. Y entonces acá
vos decís me quedaría 1,4, por ejemplo, o 1/4. No sé si corresponde la coma o el más o la barra. 1 más 4. ¿Qué les parece? A ver. Si yo quiero saber cuántos tuvieron antecedentes por internación y cuántos no, con esta variable lo puedo sacar, ¿sí? Ahora, si yo quiero saber... ay, esperen porque esta se me puso en cualquier cosa. Supongamos si no, la que... otra opción es que hagas una columna por cada una de las patologías previas y pongas sí o no. Exactamente, eso es lo que tengo que hacer, no tengo otra forma, ¿sí? A menos que no me interese analizar el cual. Si a mí no me interesa el cual y esto es solamente a modo informativo, pónganlo como quieran. Ahora, si les va a interesar analizarlo, por ejemplo, describir, ¿sí? ¿Qué cantidad de pacientes, por ejemplo, o sea, si tuvieron antecedentes y dentro de los que tuvieron antecedentes, ¿cuántos antecedentes internacionales, perdón? Y dentro de esos, ¿cuántos fueron por síndrome coronario? ¿Cuántos por diabetes? ¿Cuántos por EPOC? Etcétera. Entonces, va a ser necesario que se ingrese, o sea, cada una se arme una columna por cada motivo de internación. O sea, una va a ser de síndrome coronario, a la que le voy a poner sí o no. En este caso, sí. Otra va a ser de traumatismo. En este caso va a ser no. Bueno, yo estoy acá poniendo el 1 para el sí, el 0 para el no, supongamos, ¿sí? Otra para EPOC. Para este paciente va a ser no. Y así siguiendo. Este, diabetes. En este sí. Y así con el resto, ¿sí? Infecciones respiratorias, otras infecciones y otros motivos, ¿sí? Bien, alguien me puede decir, bueno, pero ¿por qué con esta variable lo hicimos de esta manera y con esta otra no? ¿Se les ocurre cuál es la diferencia entre la variable nivel educativo y motivo de internación? Que implica que necesariamente las tenga que considerar como variables distintas, o sea, la forma de carga es distinta. Porque el nivel de educación no se superpone, o sea, tiene una de esas 4 opciones. Los otros, como pueden ser más de uno. Exactamente, ¿sí? El nivel educativo, las categorías son excluyentes, ¿sí? Solamente puedo elegir una de ellas, no tengo más opciones. En cambio, en motivos de internación puede haber más de una, puede haber una, dos, hasta podría llegar a ser, tuvo mala suerte y todo, se internó por todo, ¿sí? Entonces, eso implica que la carga tiene que ser distinta, que tengo que hacer una columna por cada una de las variables, ¿sí? Entonces, son distintas consideraciones que uno tiene que tener en cuenta al momento de cargar los datos para que después no tengamos que volver a cargar todo de nuevo, ¿sí? Sobre todo porque el modificar algo en la carga, alguna variable, me implica ir a rever las historias clínicas, o sea, no tengo otra forma, ¿sí? Entonces, para minimizar, hay que empezar por pensarla bien y ver, muchas veces por ahí lo que pueden hacer es empezar a cargar, no sé, unos 10 pacientes o algo así, y ver, a ver, con los problemas con los que se encuentran, y empezar a mejorar la base. Bien, por mí eso es todo. No sé si tienen alguna duda, pregunta, o que me calle ya. Bueno. Por mí ya está entonces. Bueno, gracias Victoria por la clase, muy clara y práctica. La verdad que sí, es algo que no solemos tener en cuenta por ahí muchas de las cuestiones más detalladas que vos nos nombraste, pero a la hora de cuantificar, de presentar datos, todo es sumamente importante. Yo me acuerdo de un trabajo que estuvimos haciendo, que vos colaboraste con nosotros,
y que me pasó justamente muchas de las cosas que vos decís cuando trataba de ordenar los datos, que fue una duplicación de trabajo y tal vez los datos no estuvieron ordenados como correspondía. Así que creo que trabajar de forma interdisciplinaria en este caso y entender un poco qué es lo que le va a facilitar al otro, en este caso al que haga la parte de la estadística, es súper válido e importante para la investigación. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Se perdieron en el comienzo. Igual creo digo, que fue o sea, perdón, Vicky. no, Creo que fue muy práctica y sobre todo con los ejercicios que uno ve ahí la realidad, ¿no? Lo que uno tiene que ir pensando cuando sube. No sé si todos están muy al tanto, pero es clave la base de datos para después ponerlos en programas estadísticos y ahí sacar información y evaluar y cruzar variables y demás. O sea, es fundamental esto. Entonces creo que con los ejercicios, y además participaron, felicito a los que participaron. Muy didáctico. Gracias, Vicky. bueno. Es como difícil por ahí en una cosa presencial, se da un poco más al intercambio y el parar en cosas. Es como que esto de hablarle a una pantalla que no estoy viendo es como más complejo como para pararme un poco. Me parece medio acelerado, pero bueno. Espero que algo al menos haya quedado. Más que nada, yo siempre digo, o sea, que a mí lo que más me importa es que quede la parte de lo de base de datos. Si queda eso, después el resto se puede ir acomodando, pero a partir de una buena base de datos se puede avanzar, ¿sí? Sin eso es imposible. Bueno, perfecto. Si nadie tiene ninguna duda o comentario, ahí están agradeciendo por la clase en el chat. Podemos dar por finalizado y nos volvemos a encontrar en 2 semanas. ¿Parece? No me odien. Igualmente, La si segunda alguien parte. tiene alguna duda que revele la clase, la próxima clase, que también la vamos a tener con Vicky, podemos tener unos minutitos para consultar esas dudas, que tal vez con la charla, escuchándola de nuevo o revisando algunas cosas, pueden surgir. Sí, y bueno, o sea, les pueden también pasar mi mail, no tengo problema. Siempre estoy a disposición de cualquier consulta o cosas que vayan surgiendo también. Ana decía, o sea, desde distintos servicios del hospital siempre he colaborado como para realizar investigaciones y demás, y evacuar dudas, así que siempre mi mail está disponible para el que lo necesite. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hola a todos.